Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Echando el Cuento Podcast. Hoy feliz, agradecida, honrada como siempre con mis invitados, porque los que le han dicho sí a este proyecto son personas que me honran y que admiran. Entonces hoy vamos a contar con Metanoia y resulta que Metanoia es una alianza maravillosa entre Sergio Barreto, psiquiatra, y Laura Restrepo, psicóloga. Ellos son socios en la vida y luego han sido socios para conformar este proyecto tan maravilloso. Vamos a conocer un poquito de qué es Metanoia, cuál es su oferta y su enfoque terapéutico. Entonces, para eso nos vamos a presentar un poco, ¿cierto? Brevemente, de pronto, Doc, Sergio, ¿cómo llegas vos a la psiquiatría? Y sobre todo, ¿cómo migras de la psiquiatría clásica a un enfoque tan interesante y complementario? Bueno, pues como modo de presentación, Sergio Barreto, soy médico psiquiatra, como ya dijo Lina. Bueno, ¿cómo llego a la psiquiatría? Primero, como en la formación médica, es como buscando una rama de la especialidad como que fuera muy humana. Siento que es como de las que toca esa parte más sensible o más humana dentro de las ramas de la medicina. Y ya migrar como de la psiquiatría, por decirlo así, clásica a los psicodélicos, yo siento que pues en mi experiencia personal es a través del uso de esos mismos, o sea, como haberlos experimentado en mí. Realmente los psicodélicos como que abren una infinidad de perspectivas inimaginables. Yo creo que pues las personas que han usado estas sustancias ven como eso puede abrir la mente a muchas perspectivas y realmente fue como experimentando en mí, pues con mi pareja, con amigos, y entonces uno se va como acercando, ve como todo ese potencial y ya entonces uno empieza a leer, a formarse, a estudiar, a investigar y pues como que surge también la idea de formar el proyecto de Metanoia con Laura, que es mi compañera, como tú ya lo dijiste, es psicóloga y bueno, ese fue como un resumen de la historia. Podríamos decir entonces que al encontrarte desde tu ser con los psicodélicos como una herramienta de introspección y de profundización, recibiste la invitación a convertirla en una herramienta para acompañar tu hacer. Exactamente, sí, fue así, como que desde la experiencia personal, porque realmente así fue que empezó, como experimentándolo en mí. Luego viene el tema de investigar, leer mucho, como lo experiencial primero en uno, en amigos, de todo, y ya después uno empieza, después de estudiar, como bueno, llevemos esto al campo terapéutico, apliquémoslo pues con consultantes, con pacientes, con personas que quieran explorar como la mente, la conciencia o sí, como experimentar con esas sustancias desde un ámbito terapéutico. Genial. Bueno, Lau, vos, contanos un poquito cómo llegas a la psicología, pero además, cómo la psicología te invita a llegar hasta aquí. Uh-huh. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, Lina. Pues realmente es muy importante como para nosotros estar acá, pudiendo conversar sobre esto. Y bueno, como ya le dijeron, mi nombre es Laura, soy psicóloga. Siempre como en la psicología, como que he tenido más sensibilidad y formación y acompañamiento como en el espacio de la psicología social. Pues ahí he estado como apoyando proyectos, espacios comunitarios, pero justamente en este encuentro con Sergio, ¿cierto? Como en la vida nos encontramos y también como desde estas diferentes como experiencias que pudimos tener con los psicodélicos, ahí empieza también como a emerger la pregunta, ¿cierto? Y como ese interés, ¿cierto? Como para profundizar más en este tema, para quererlo también como llevar a las personas, ¿cierto? Entonces siento que también viene de ahí, de la experiencia propia, ¿cierto? Y eso pues ya me hace como interesarme un poco como a aprender, a formarme justamente para acompañar ya en el uno a uno, ¿cierto? Como desde ese espacio terapéutico, ¿sí? Entonces, bueno, creo que se parece un poco, ¿cierto? Como siento que esa experiencia como ser desde nosotros, ¿cierto? Desde cómo nos tocó, nos abre un poco como la pregunta y el querer empezar a indagar un poco más y a querer acompañar realmente pues estas experiencias. Sí. Es muy interesante pensar cómo
un proceso sentido y consciente de introspección, de evolución, puede convertirse en un proceso de formación complementario, ¿cierto? O inducir o invitarnos a procesos de formación complementario. Casi todos los que hemos pasado por estos capítulos de Echando el Cuento compartimos eso, ¿cierto? Como que hemos podido convertir nuestra experiencia personal, nuestros logros e incluso nuestros desafíos y búsquedas en una línea, ¿cierto? En una herramienta. Y a mí me parece que eso es un plus enorme, porque cuando partimos de la experiencia y conocemos lo que está transitando el otro, genera una conexión más auténtica, ¿cierto? Y mucha más empatía también. Bueno, nosotros nos conocemos de diversas maneras, nos hemos acompañado. Yo he sido una orgullosa paciente de metanoia. Mi inmersión más profunda y amplia fue precisamente en una macrodosis de psilocibina con metanoia. Puedo dar fe de un acompañamiento impecable, y eso es resultado de una formación académica rigurosa, permeada por todo esto otro que pues ahora ustedes nos están compartiendo. Lau además ya tenía, yo diría que una conexión con el inconsciente a través del arte, ¿cierto? Porque vos sos una psicóloga que trabaja arte terapia y que explora el arte. También acompañas desde ahí. Sí, así es, claro. Realmente a mí el arte siempre, toda la vida como que ha sido algo que me ha atravesado, que me ha llamado, pues que de diversas maneras como que lo he podido explorar, ¿cierto? Sin tocarlo pues desde lo académico. Ya eso fue pues después justamente de sumergirme pues como en el mundo de la psicología, ¿cierto? Pero justamente como en esta exploración, creo que con los psicodélicos desde lo personal y ya en ese acompañamiento también pude justamente como integrar, ¿cierto? Como el arte como esa herramienta que permite integrar, ¿cierto? Integrar, que permite como también poner allí como esos elementos simbólicos, esos elementos también personales, únicos, que surgen en una experiencia con psicodélicos. Entonces esa fue como una posibilidad de fusionar, ¿cierto? Como ese interés como muy propio, ¿cierto? Por el arte, por esas otras formas también y otros lenguajes, ¿cierto? Y bueno, pues ahí como que hemos ido aprendiendo también como en el camino de cómo utilizar el arte como un medio para integrar, para poder expresar otras cosas. Y bueno, claramente, como lo mencionaba al principio, en esos espacios ya sociales, comunitarios, pues también el arte es una gran herramienta, ¿cierto? Como para posibilitar espacios de catarsis y de canalización y colectivos, ¿no? Como que a través de estos talleres, estos espacios, ¿cierto? Donde podemos pintar, bordar, ¿cierto? Construir colectivamente, se presenta pues como para poder hablar y que emerjan muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces sí, realmente ha sido una herramienta muy, muy potente. Genial. Voy a hacer una cuñita a uno de los capítulos anteriores donde se desarrolla muy bien esto que plantea Lau, que precisamente es el arte como terapia. Bueno, cuéntenos por qué metanoia, ¿cierto? La palabra resuena, suena rico además, suena bello, pero de pronto muchas personas no saben qué significa. Pues como digamos de la estructura de la palabra metanoia, es como meta más allá, noviamente, como más allá de tu mente. Realmente como que fue un nombre que lo teníamos los dos, como que pues Laura lo tenía desde antes, yo también desde antes había como contemplado. Yo lo había visto pues así como que recuerde como anécdota, como en los estudios del sujeto de Foucault, Michel Foucault, que él habla como de la metanoia, retomando como a los griegos, que pues como para ir más allá de la mente tocaba hacer como ciertas renuncias. Entonces como que siempre las clases de Foucault de la hermenéutica del sujeto, que él tiene como todos los seminarios, fue ahí como que me llamó la atención esa palabra. La tenía en mis notas del celular, metanoia, pues yo a veces como leo un libro o algo y pues como que tomo apuntes. Y Laura también creo que tú tenías ya también esa palabra, un perfil o algo así. Claro, tuve en la universidad pues como un proyecto en el que hacía accesorios para vender. Sí, y desde ese momento se llamaba metanoia, sí, como que fue una palabra que en algún momento, creo que fue en un libro, pues no fue como en clase, sino como en un libro personal, la encontré y pues como que conectó muchísimo para mí. O sea, fue una palabra que como que generó en mí mucha resonancia. Y desde ese momento, como el proyecto pues de
de los accesorios en la universidad se llamó Metanoia. Y ya en algún momento que nosotros nos sentábamos como a conversar, como bueno, vamos a juntarnos, ¿cierto? Como que la vida también de alguna u otra manera, ¿cierto? Nos llevó a encontrarnos, a empezar justamente como a interesarnos en cosas similares, ¿cierto? También en esta investigación, en este proceso, y esa palabra surgió, ¿cierto? Como que nosotros dijimos, ¿cómo se va a llamar? Ya lo sabemos. Sí, bueno, pues cae de perlas el nombre, ¿cierto? Porque precisamente lo que ustedes ofrecen en el acompañamiento terapéutico es la posibilidad a través de los enteógenos, que ahorita nos va a contar el doc un poquito de qué son enteógenos, de ir más allá de la mente, ¿cierto? Del ego, y poder trascender un poco en esa inmersión en todo lo que nos puede entregar el inconsciente a través del simbolismo, ¿cierto? Y sus contenidos. En ese acompañamiento con enteógenos, ustedes acompañan principalmente con psilocibina, que es uno de los psicodélicos más conocidos que se han adaptado para el acompañamiento terapéutico. También tenemos un capítulo anterior muy recomendable para que lo vean. Tiene una base que retroalimenta mucho y con cannabis, ¿cierto? Que es uno de los enteógenos también más reconocidos en sus beneficios a nivel medicinal. Contanos, Doc, qué significa enteógenos y qué es lo que ofrece de lo grueso. Ahorita entramos más en detalle a lo minúsculo, el acompañamiento con estas plantas. Bueno, para responder la primera, enteógenos, pues también desde la raíz de la palabra es como pues adentro, teo, Dios, como Dios dentro. Realmente en la cultura psicodélica que se genera después de los 60, por ahí creo que es Jonathan Ott, bueno, ahí de pronto puedo estar más referenciando el que acuñó el término, pero es como para agrupar muchas sustancias que al usarlas pueden permitir de cierta manera como un contacto con la divinidad, ¿sí? Como enteógeno. Divinidad no necesariamente desde lo religioso, desde lo espiritual o desde la unión con el todo, con el universo. Entonces como que para cambiar un poco el término de psiquedélico o manifestación de la mente que se usaba, que surge más como desde la psiquiatría, se empezó a usar este más de enteógeno. Y sí, ahí caben muchas sustancias, el cacao como enteógeno, la marihuana como enteógeno, DBC, MDMA, y hay una infinidad de plantas o sustancias que tienen también como esa característica de permitir como un abordaje introspectivo, como ir hacia adentro, explorar nuestra mente, nuestra conciencia. La segunda, ¿cuál era la pregunta? Enteógeno y... Pues cómo pasaban entonces ustedes a utilizarlo como herramienta terapéutica, ¿cierto? Y allá podemos contar un poquito sobre el acompañamiento propuesto por Metanoia. Pues ahí como nosotros como Metanoia siempre estamos como en plan de explorar muchas cosas. Hemos hecho arte terapia con varios, digamos, con cacao hemos hecho, con microdosis hemos hecho, con cannabis hemos hecho, asociados con LSD, hemos hecho acompañamientos con MDMA también, como de formas muy experienciales, pero sí, definitivamente nuestro fuerte es acompañar de manera individual con psilocibina. Pues como que vemos que es práctica, es segura dentro de todos los psicodélicos, pues también tiene buen respaldo de investigación, de evidencia, entonces también como que a uno le da tranquilidad. Pues ya llevamos varios años, entonces no sé si te quieres explicar cómo en qué lo hacemos, en qué consiste, que es como la pregunta de... Hagamos una claridad antes. Cuando se habla de microdosis estamos hablando de psilocibina en una dosificación muy baja que no causa un efecto alucinógeno, pero sí un efecto de ampliación de conciencia, de conexión, ¿cierto? Incluso es muy recomendada ahorita desde la medicina complementaria en la cotidianidad o para acompañar prácticas de inmersión tipo atención plena, ¿cierto? Que podemos... Bueno, muy bien. Entonces, si principalmente se enfocan en macrodosis, es decir, una dosificación más alta, que ya implica otros niveles, ¿por qué no hablamos un poquito de eso, Lau? Contémosle a las personas que pronto no tienen idea de qué es una macrodosis de psilocibina específicamente como proceso terapéutico. Bueno, nosotros desde Metanoia como que lo que estamos en este momento enfocando es hacer psicoterapia asistida con psilocibina, ¿cierto? Y con una macrodosis de psilocibina. Lo que hacemos en ese contexto es un acompañamiento individual,
O sea, solo es una persona, no es un espacio grupal, no. O sea, solo es una persona con nosotros dos, acompañando la experiencia. Primero pasan como por un proceso de valoración, pues ¿qué hace Sergio? ¿Cierto? Como precisamente para evaluar como pues esa, digamos, como riesgo, ¿cierto? Que puedan haber a nivel personal, ¿cierto? También como reconocer un poco y acercarnos como a cuál es esa búsqueda o esa intención también que tiene la persona en el momento de acercarse, de querer iniciar como un proceso, ¿cierto? Porque bien sea que es como una intención quizás de pronto más como recreativa o experiencial, ¿cierto? Pues como que les hacemos otras recomendaciones, como bueno, lo que Ese no es el espacio. por este no es el espacio, claro. O bueno, también cuando hay ciertos riesgos o ciertas situaciones pues que pueden poner en riesgo a la persona, porque claramente no todas las personas somos aptas para tener una experiencia con una macrodosis, ¿cierto? Ahorita hablamos un poquito de eso de pronto desde la mirada de la medicina, ¿no? Claro. Para quién sí, para quién no. Y también pues es importante como de bajar un poco como esas expectativas a veces que surgen como de voy a ir a hacer una macrodosis a solucionarme la vida, ¿cierto? O como llevo tantos años con una sintomatología que persiste, ¿cierto? Y como que voy a ir a tomar hongos para quitarme esto de una vez, ¿cierto? Como que también es un momento ahí como para aterrizar un poco y para como poner en contexto de, bueno, es una posibilidad, ¿cierto? Esto digamos que es una puerta para poder empezar a explorar ciertos asuntos, ¿sí? Pero no es la solución mágica, ¿cierto? No es la panacea que todo lo cura, ¿cierto? Y no es como que vas a venir a tener una experiencia y de aquí vas a ya salir con absolutamente todo solucionado y digamos cuando vienen precisamente donde sé que, ¿cierto? Como a buscar otra alternativa, ¿no? Como diferente a la farmacológica, ¿cierto? Diferente a otras experiencias que ya han tenido. Pues justamente como que es ese momento de decir, bueno, es una posibilidad, ¿cierto? Y hay grandes ahí como posibilidades justamente, ¿cierto? Pero no es la solución, ¿no? Entonces esa primera fase es súper importante. Nosotros le damos pues como que cada fase del proceso es, ¿cierto? Como importante y ya viene, digamos, la sesión, ¿cierto? Como la sesión. Hay algo muy importante que mencionas, ¿cierto? Y es la expectativa o incluso la idealización de una macro como experiencia única de transformación psíquica, ¿cierto? Es parte del proceso y es una de las herramientas que habrá que utilizarse, ¿cierto? Y aquí también me parece muy importante mencionar algo muy bello dentro del proceso que recomendamos los que acompañamos en esto y es intencionar el encuentro con la medicina, ¿cierto? Intencionar el encuentro con la psilocibina, pero no necesariamente tener una intención significa que con ese tema en particular es con lo que te vas a encontrar, porque de alguna manera la medicina en su sabiduría, el inconsciente en su gran sabiduría, es quien te entrega la información que tú necesitas, ¿cierto? Para empezar. Entonces eso me parece como importante. Bueno, entonces se da toda esta valoración como de predisposiciones física, mental, emocional. Claro, ahí ya pasamos, bueno, como de ese espacio también como de preparación, ¿no? Como que nosotros igual les enviamos unas recomendaciones, justamente como de todo lo que hemos experimentado, lo que hemos leído, lo que también hemos ido encontrando como en los protocolos, en también pues como otras tendencias, ¿no? Como que no necesariamente solo la nuestra, sino también lo que hemos ido encontrando, pues como de lo importante que es como la dieta, por ejemplo, antes de justamente esa intención que tú vas a manifestar para llegar al espacio, ¿cierto? También como de la importancia que es que puedas sacar un espacio ese día que tú vas a estar con nosotros teniendo la experiencia, pues que después de que te vayas a tu casa no tengas que irte a trabajar, no tengas que ir a hacer 10.000 cosas, que no tengas ocupaciones sociales, quizás, que tengas el espacio para... Que puedas seguir en introspección. Claro, para estar contigo, para estar en soledad, ¿cierto? Como para justamente también darle un espacio a la integración, ¿cierto? Como a través de la escritura, a través de un ejercicio, no sé, ya personal, ¿cierto? Entonces siempre como que somos muy empáticos también, como en, bueno, si vas a hacer esto, tienes que prepararte, ¿cierto? Como vivir la experiencia con todo lo que implica, ¿cierto? Y bueno, y ya viene como justamente pues la sesión como tal, ¿cierto?
Pues el día de la sesión, más o menos, el acompañamiento dura unas 6-7 horas, ¿cierto? Desde que la persona llega, hacemos como el primer momento de explicar, ¿cierto? Y como de transmitir toda esa información de qué vas a hacer, ¿cierto? A qué vienes, qué te vas a encontrar, ¿cierto? Como nosotros tenemos como algo que hemos llamado las instrucciones de vuelo. Eso es como nuestro, digamos, como las recomendaciones, ¿cierto? De cómo, de cierta forma, como pilotear, ¿cierto? Lo que puedas llegar a sentir, ¿no? Entonces ahí hablamos de, tienes esta gama de posibilidades, son las que te vas a encontrar, ¿cierto? No vas a estar en la conciencia normal, ¿cierto? Los sentidos se pueden sentir completamente diferentes. Entonces, como que siempre somos muy enfáticos en ese momento, como de cuando uno se sube al avión y está la azafata ahí dándote todas las indicaciones, ¿cierto? Que quizás uno de pronto en el avión no le pone tanto cuidado, pero nosotros siempre, y es importante, porque nosotros sí somos muy enfáticos, como uno en el avión no pone cuidado porque uno cree que no va a pasar nada, ¿cierto? Es muy raro que llegue a suceder acá, algo acá sí, o sea, acá sí vamos a entrar en un estado completamente diferente, en un estado no ordinario de tu conciencia. Es como que tú no le pongas atención a las instrucciones que te dan cuando te vas a sumergir, por ejemplo, a bucear. A bucear, que es una muy buena metáfora. ¿Cierto? Claro. Yo no olvido en la toma que ustedes me acompañaron, dentro de esas instrucciones de vuelo, me resonó mucho el no te resistas a la experiencia, ¿cierto? Para una configuración ansiosa, pues mi prevención para esa primera macrodosis fue muy alta. Yo temía profundamente hacer un ataque de pánico en el viaje, nada que ver con eso. Y cuando empiezo, digamos, a hacer la inmersión y mi discurso interno empieza a no estar como de una manera lineal o incluso como a soltarse, me resonó muchísimo y me rescató muchísimo esa recomendación. O sea, el poder recordar que la experiencia tiene principio y final y que si uno no se resiste, puede hacerla de una manera más amorosa y profunda. Sí, sí. Entonces como que justamente en esas instrucciones de vuelo como que hemos utilizado o hemos ido también encontrando como esas instrucciones que a la gente justamente se le quedan como muy ahí y que pueden, como que nosotros los llamamos mantras, ¿cierto? Como que de cierta forma son como esas frases o esos elementos de los cuales uno como que se puede rescatar un poquito de pronto en esos momentos en los que se pueda llegar a experimentar angustia, ¿cierto? O como que empiezas a perder el control de ti de cierta forma. Entonces como recordar que eso tiene principio y fin, que es pasajero, ¿cierto? Que estás en un espacio seguro. Entonces como que nosotros intentamos ser así como súper empáticos en ese primer momento, justamente para que, bueno, para que se peguen un poquito como esos elementos y recuerden, ¿cierto? Como que están ahí en ese espacio seguro y dispuesto para la experiencia, ¿sí? Bueno, ahí ya, digamos, pues damos la dosis, eso sí, como que es muy personal también, siempre como que nosotros hemos encontrado que para ciertas personas una dosis sirve, para otras personas no. O sea, pero otras personas definitivamente hay que dar un refuerzo, por ejemplo. Y nosotros siempre lo dejamos también claro. Como que no tiene nada que ver contigo, simplemente así somos, ¿cierto? También somos seres tan diferentes, estructuras también tan distintas de personalidad. Entonces, y por eso el acompañamiento terapéutico previo, que es más que una anamnesis, es más que abrir una historia clínica, ¿cierto? Que es un conocerse y conocer la disposición de ese paciente va a ser tan importante. Hay personas que son muy sensibles a las sustancias, hay personas que tienen una tolerancia y una resistencia altísima. Ahí de alguna manera hay que jugar con un poco como con hacer alquimia con la medicina. Bueno. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, como que con eso, pues sí, hemos ido ahí como también aprendiendo en el camino, ¿cierto? Y bueno, ya de ahí pasamos como a la etapa, pues ya como tal de la experiencia, ¿cierto? También en la praxis, ¿cierto? En la práctica, y hemos ido como encontrando que ese acompañamiento en ese momento tiene que ser como de contención, pero que también deje a la persona estar en su intimidad, ¿cierto? Como que no sientan que uno está ahí como observándoles, ¿cierto? Como que realmente es muy importante estar, pero respetar mucho como ese espacio, ¿cierto? Como que es un espacio completamente íntimo,
en el cual puedes sentir lo que tengas que sentir, si necesitas reírte, llorar, berrear, como nosotros decimos, o sea, como que realmente ya que cada persona pueda experimentar todo lo que tenga precisamente la medicina, ¿cierto? Como para mostrarle. Pero pues estar ahí como en esa disposición, ¿cierto? Como de si necesitas a alguien que esté ahí, si necesitas contacto físico, lo que sea, ¿sí? Como que es disponer mucho del espacio. Más o menos esas horas son más o menos unas 2 horas, 3 horas, ¿cierto? Como que la persona está ahí en su trance, en su experiencia. Normalmente recostada. ¿Cierto? Normalmente recostada, como que también esa es parte como de las instrucciones del setting, claro, que está recostada en una camita con toda la comodidad. Si necesita tener una cobija, 2 cobijas, 3 cobijas, la puede tener. También hay los ojos cubiertos, precisamente también como para que la experiencia sea introspectiva, ¿cierto? Hacia adentro, no una experiencia estética, ¿cierto? No una experiencia exteriorizante, porque en esos estados pueden verse todo muy bello, ¿cierto? Pero ahí es donde creo que se da la principal diferencia entre una toma de la psilocibina de uso recreativo o ceremonial, que a veces se enfocan en el fuego, y una terapéutica, ¿cierto? Precisamente lo que se busca es ir hacia adentro. Y que todo lo que emerja sea desde ahí. Entonces es muy importante eso. También ponemos musiquita, pues es una música que como que con el tiempo también hemos ido ahí seleccionando, ¿cierto? Como que sabemos, digamos, estas canciones son tranquilas, o estas otras canciones pueden ser perturbadoras o generar ciertas reacciones, porque también como que lo hemos ido encontrando. Eso nos han retroalimentado. Entonces también como que la playlist que tenemos ya como curada ha sido como juiciosa, pues haciendo como todo el ejercicio. Y bueno, como que realmente cuidamos mucho que el entorno, el setting, sea un espacio completamente seguro y dispuesto para que la persona pueda tener su experiencia, ¿cierto? Como de manera muy tranquila. Y ahí es donde también volvemos como sobre la importancia del setting, ¿cierto? Como que es muy difícil, ¿no? Como que una persona tenga una mala experiencia teniendo un setting cuidado, ¿cierto? Donde tú vas a estar tranquilo, estás seguro, estás solo, estás acompañado por 2 personas que están ahí dispuestas, ¿cierto? Entonces, sí. Y bueno, y ya al final, como que ya después de esa tercera hora más o menos, viene como la fase como del aterrizaje y la integración, ¿cierto? Como que esa última horita dejamos que las personas estén como aterrizando, ¿cierto? Que ya se puedan como ir integrando un poquito en sí mismos, en el cuerpo, puedan estar en la naturaleza. Pues hacemos la sesión en un entorno rural, en un entorno pues natural, entonces las personas pueden caminar, estar en contacto con la naturaleza, ver las montañas, ver las... Hagamos esa cuña, Metanoia tiene sede en un lugar hermosísimo, en Dos Quebradas, en zona rural, con una vista divina, mucha vegetación, animalitos. Entonces esto se presta para una experiencia muy tranquila y muy bien ambientada. Sí, entonces claro, esa última hora es como muy importante también, como estar en un entorno así para volver, siento, como para volver en sí mismo, para volver a articular palabras, ¿cierto? Porque muchas veces es difícil en ese estado hablar, decir lo que estás sintiendo, ¿no? Como que ese momento es súper importante. Damos a quienes quieran, ¿cierto? Un snackcito, una frutica, algo ahí como para que se incorporen. Y ya la última hora es una sesión de psicoterapia psicoanalítica. Hacemos divan como la última hora. La persona se recuesta, se sienta, como se sienta cómodo. Y ese espacio es fundamental justamente en este proceso de psicoterapia asistida, porque es esa posibilidad de pasar ahora sí por la palabra, ¿cierto? Como eso que sentiste, lo que viste, lo que experimentaste, los símbolos que salieron, las emociones que surgieron, las sensaciones, ¿cierto? Y aquí es donde como que volvemos sobre la base de lo que nos enseña también el psicoanálisis, en que todo eso que emerge ahí es importante. Entonces, esta fase de integración creería yo que eran más importantes, ¿cierto? Como o vitales, centrales de este proceso,
porque justamente es donde ahí rescatamos, ¿cierto? Como todos esos símbolos, todas esas emociones, todo eso que se moviliza en una experiencia y toda, digamos, como esa revelación que tú puedes llegar a tener en una experiencia de estas, poderla aterrizar, ¿cierto? Poderla ya como poner en algo más en tu cotidianidad, ¿cierto? Como a través de la palabra, a través del arte justamente también, pero que ya eso se quede, ¿cierto? En ti, no se diluya, ¿cierto? Se vaya ahí en el tiempo, porque reconocemos pues que estas experiencias pueden llegar a ser muy trascendentales, muy significativas, pero si no le damos un espacio y un lugar a todo eso que se movió, a todo eso que llegamos a sentir, experimentar, comprender en ese estado, posiblemente ya en la cotidianidad, pues eso se diluye. Entonces podríamos decir que es una fase para anclar en el presente los contenidos que emergieron a través de lo simbólico y donde podemos empezar a darles un sentido. Eso puede retroalimentar muchísimo el proceso psicoterapéutico como tal. Lau, yo voy a aprovechar aquí para repetir algo, y es que estas prácticas de inmersión en el inconsciente, por lo menos yo, no las recomiendo como un evento suelto, ¿sí? Sino que desde lo terapéutico es muy potente que se utilice incluso como un catalizador del proceso psicoterapéutico, ¿cierto? Una ampliación donde puedes recopilar una gran cantidad de contenido. En el capítulo de psicodélicos anterior lo decíamos, Carmen lo mencionaba como 10 años de psicoanálisis en una mañana, ¿cierto? Venga, recoja mucha información y empiece a desglosar. E incluso ahí también es importante nombrar durante cuánto tiempo puede uno tener el proceso de integración, porque muchos de los pacientes siguen teniendo sueños con un gran contenido simbólico o como chispazos de comprensión. Se sigue integrando la experiencia más allá de ese día. Claro, claro, definitivamente. Como que también los días después, pues yo creo que uno sí queda como más introspectivo, como que hay una tendencia a estar un poco más reflexivo sobre ciertas cosas, o como lo que hablábamos justamente, que ya en esa cotidianidad como que empiezan a aparecer situaciones que te muestran eso que tuviste ahí y ya tú como que lo aterrizas, o sea, lo entiendes, como que ya dice uno como que, ay, bueno, eso era lo que yo estaba viendo, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, como que ese proceso de integración no es solo ahí, entonces como que es importante poderle abrir como el espacio, ¿no? Ustedes ofrecen la continuidad de psicoterapia. Sí, así. Bueno, ahí lo que tú decías, Lina, de un catalizador, yo pues quiero como también retomar lo que decía Laura, pues porque nosotros como Metanovia lo que hacemos es psicoterapia asistida con psicodélicos. Somos muy enfáticos en que lo que hacemos es psicoterapia, porque pues hay la posibilidad de lo recreativo, lo espiritual, bueno, lo chamánico, lo religioso, bueno, como uno quiera abordar, independientemente pues nosotros no sabemos de lo otro, sino de la terapia. Como resumiendo lo que decía Laura, nosotros vemos es preparación, sesión, integración. Para nosotros es más importante que el hongo en sí, que la psilocibina, que tal, pues nosotros lo más importante es la psicoterapia, ¿sí? Entonces por eso la preparación, la sesión son importantes, pero creeríamos que lo que nosotros más importancia le damos es lo que tú dices, un catalizador es una herramienta que nos va a permitir ver mucho material inconsciente, y la integración lo que va a hacer es yo cómo voy a observar, analizar, elaborar lo que eso me permitió ver, ¿sí? Como herramienta terapéutica la psilocibina es muy importante porque ya lo hemos dicho, baja las defensas de la persona, disminuye un poquito su estructura. Las defensas psíquicas. Las defensas, sí. Sí, no sé qué. No, que se me pone. Sí, como incluso la defensa de hablar, de expresar cosas, de hablar de las cosas muy íntimas. Como los bloqueos y resistencias que puede tener una persona. Facilita la catarsis de emociones, facilita el acceso a material inconsciente. Otra cosa que hemos visto es como que ideas muy arraigadas se pueden, mejor dicho, como analizar desde muchas perspectivas distintas. O sea, como, por poner un ejemplo, si yo me percibo como mi mamá me abandonó, digamos, en esa toma puedo ver, mi mamá sufrió al perder una hija. O sea, no soy yo la hija abandonada, sino una mamá que perdió una hija. Y bueno, podríamos poner aquí muchos ejemplos de cómo se puede cambiar esa perspectiva que normalmente uno había tenido una idea muy arraigada. De los psicólogos lo que hace es como una visión más amplia de un trauma, puede resignificar un trauma a partir de como de reestructurar esas ideas como muy arraigadas. Entonces, preparación, sesión, integración,
nosotros le damos valor a la integración, ¿sí? Realmente, como no es una postura, nosotros vemos la psilocibina más desde eso, como una herramienta que permite facilitar la psicoterapia. Como tú decías que lo de los 10 años es real, o sea, yo siempre digo a la gente, lo que hablamos también, si es para todo el mundo o no, la terapia es para todo el mundo, o bueno, si la gente quiere, pero el camino largo es la terapia. Digamos que si uno quiere a veces un atajo, podría ser la psilocibina como el atajo, pero realmente el valor... Pero no como un atajo que evita, sino como un atajo que te lleva como en profundización y te permite retomar el camino como con más herramientas y claridad. Sí, es verdad, porque a veces el otro es engorroso, uno podría ir al Everest haciendo el trekking o pues digamos la psilocibina los lleva en helicóptero y lo dejan en la cima y después todo, pues usando metáforas. Nosotros, ¿qué le damos el poder, digamos, del poder de la integración? Es bien importante porque se han descrito riesgos. Si yo tomo un hongos y ya, pues, por ejemplo, incluso haciéndole un espacio terapéutico, vienen, toman con nosotros y nos siguen haciendo terapia. Inflación del ego, está descrito. Yo ya pues, me creo más, como eso permite ver la divinidad o ver otras formas de ver la vida. Pues yo soy ya por encima del conocer de la verdad, ya estoy por encima de todos. Bypass espiritual, me puedo apegar como a la espiritualidad. Pongo todo en la transpersonalidad, el dios hongo, la madre hongo, la madre... Me tripeo. Mejor dicho, hippie, sí, lo vuelvo súper... Como esta cuestión de tengo una pregunta o alguna necesidad y lo que toca hacer es el hongo. Es el hongo me hace... Y mencionas una cosa muy importante. Hablemos de los tiempos, Doc. Entre una macro y otra, ¿cuál es la recomendación? Ahí va el tercer riesgo, ahí voy a hablar de ese tercer riesgo que es el apego a la sustancia. Si bien los psicodélicos, digamos la psilocibina, en su estructura química, bueno, clasificación, psicodélico clásico, porque en cerebro se pega un receptor específico, bueno, toda esta carreta, pero el tema es que yo, sí, el riesgo de no integrar es que puedo generar esa idealización de esa sustancia y me apego a la misma, entonces puedo empezar a tomar cada 8 días, porque lo que decía Laura, entonces necesito una respuesta, es la Pachamama, es la madre hongo, lo que voy a dar es dioses, pues a través de eso tengo un contacto y eso me es lo que me, o sea, como que se le resta la responsabilidad de uno. Y eso en otros espacios pues es respetable, porque si alguien lo aborda desde lo espiritual, pues sí, pues yo eso no sé, pero en lo terapéutico existe ese riesgo si uno no hace psicoterapia con toda esa información. O me apego a la sustancia, se me infla el ego, o me vuelvo demasiado espiritual, como ya la espiritualidad, lo que es lo transpersonal, lo que está por encima del yo, es más relevante de lo mío. De mi humanidad. Sí, de mi humanidad, de mi estructura, de yo como serio, como Laura, como Lina. Entonces la gente, antes es una herramienta que es perjudicial, porque ya se pone a ver afuera, se pone a ver en las deidades, tal, no ve lo que uno tiene como adentro, los conflictos, las creencias, las ideas, las cosas que uno tiene por trabajar. Entonces es como eso, nosotros realmente, lo que decía Laura también, el papel de la expectativa, nosotros le apostamos es, bueno, no es venir a tomar hongos acá y ya, o sea, como que, y no tiene que ser con nosotros, pues los terapeutas que sigan, si tienen sus terapeutas, tomen acá medicina y hacen su proceso terapéutico aparte. No sé qué más queda por ahí. Bueno, lo que tú decías de los tiempos, eso tampoco es como hay una... digamos hay gente que toma una vez en la vida y con esa tuvo pues como que super experiencia, hablan de experiencias trascendentales, místicas, espiritual. Entonces como que alguien puede tomar una vez en la vida y ya, y sentir que con eso tuvo. Pues mucha gente puede tomar una vez al año, cada 6 meses. Realmente es bien importante darse como el tiempo, el espacio, como a procesar toda la información. También biológicamente, pues como permitir que, digamos, si uno toma, también va a haber cierta tolerancia o el efecto no va a ser el mismo. Si yo tomé hoy en 8 días tomo, pues puede que no sienta ese mismo efecto. Entonces sí, lo importante siempre cuando uno lo hace desde el enfoque terapéutico es estar acompañado por un terapeuta, no necesariamente el enfoque que sea. Nosotros lo hacemos desde el psicoanálisis, pues es en lo que nos formamos. Pero sí, evidentemente el trabajo es trabajo lo que queda después de una toma. O sea, eso no es algo como que mucha gente viene con la intención, la moda, me tomo autos y me sano. Voy a sanar a mi papá, voy a sanar a mi mamá, que la toma un le sano. Yo personalmente no creo que una toma haga eso. Realmente sí, una toma sí genera mucho cambio, pues por todo lo que produce. Sí es una experiencia de un antes y un después, sí es una experiencia de cambio, sí es una experiencia también que sutilmente cambia vidas de cierta manera,
pero que toca usarlas también con esa responsabilidad, como trabajar y trabajar y trabajar con todo lo que queda y toda esa información, todo lo que yo movió, lo que se movilizó, los símbolos que emergieron, todo lo que observé, vi, sentí. Entonces, Me parece súper interesante que menciones el riesgo de la idealización. Como con todo, podemos entorpecer, atropellar y respetar, ¿cierto? Lo que idealizamos lo desdibujamos. Entonces, bueno, me parece importante hacer una claridad entre dependencia y apego. Los psicodélicos no generan dependencia, pero sí, claro, como tú dices, o sea, si yo no puedo integrar la parte que a mí me corresponde aquí en el proceso, la responsabilidad que yo tengo, porque eso es lo que me muestra la medicina, yo puedo entonces utilizarla para tapar o sostenerme simplemente. Entonces, yo no tengo un desarrollo espiritual ni de conciencia, sino que lo tomo prestado cada vez de la sustancia. Y para mí es irrespetuoso, ¿cierto? Bueno, yo vuelvo a recomendar a este par, a Metanoia y a su acompañamiento. Como les mencioné, he pasado por este lugar, por este espacio. Tienen una formación académica rigurosa que los respalda, son unos seres muy bellos y están haciendo un trabajo muy bonito. Entonces, pues yo les reitero mi agradecimiento, me siento muy honrada de tenerlos aquí, de hacer red. Muchas gracias por estar y espero que nos veamos muy pronto en los próximos capítulos. Tenemos mucha tela para cortar. yo ahí quiero hacer una cuñita corta, pues, Lina, Hágale. que me parece importante es, en los psicoterapeutas, mucha gente nos busca también desde un abordaje clínico de diagnósticos. Sí, como tengo depresión entre comillas, porque uno ve que muchas no son depresión, tengo un trastorno de yo no sé qué, tengo un trastorno de ansiedad, y pues realmente el abordaje de nosotros, pues como es psicoterapéutico, psicoanalítico, realmente es desde el síntoma y la subjetividad, o sea, es como más allá, como que la gente es mucho más que unos síntomas y una etiqueta diagnóstica, sino que uno sí busca explorar qué hay detrás de esos síntomas, de dónde surgen, de dónde emergen atrás de, y uno se empieza a dar cuenta que los que han venido acá con una supuesta depresión refractaria de 40 años, eran unos conflictos intrapsíquicos, inconscientes, no resueltos, no elaborados, Sin observar. sin observar. Era una postura inconsciente de estar en esa posición de enfermedad. Pueden ser, nos hemos encontrado con muchas cosas que yo cada vez le pierdo más, como que siento que los diagnósticos clínicos son mucho menos, o sea, como que la gente no necesita tanto tratamiento psiquiátrico, sino más psicoterapia. Cada vez me posiciono más en el papel de terapeuta, siento que casi todos los síntomas, o sea, sin quitar, obviamente sí hay enfermedad y hay trastornos, pero siento que cada vez son como mucho menos, y si los hay, así los tengan, pues la terapia es como lo principal. O sea, todo el mundo que tenga o no tenga una condición mental debería, pues, como preocuparse por cuestionarse por cosas de uno, cómo se comporta, uno cómo piensa, uno cómo actúa en su día a día. Eso es una psicoterapia, empezar a ponerse uno en el centro, pues, de investigación. Sí, es una investigación psicológica de uno mismo, es ahondar en uno mismo. Entonces sí, como que nosotros nos enfocamos en eso, más que como en temas. Siempre nos buscamos desde el diagnóstico, desde eso, y pues es complejo porque nosotros es como que miramos un poquito más toda la subjetividad. Doc, pero nos íbamos a ir sin hablar de una cosa que puede ser puntual, pero muy importante. Digamos, uno de los plus que ustedes tienen, pues es el soporte médico de tu formación para pacientes que ya están sostenidos por farmacología, que ya vienen con un medicamento recomendado. ¿Se puede o no se puede? Porque esa es una duda muy común. Ahí esa es una, en toda la investigación psicodélica, lo que se recomienda es, o sea, lastimosamente nos llegan ya los casos, digamos, uno dice toreado, pues ya le han puesto de todo, medicamentos, nos han llegado que le han puesto ketamina, terapia electroconvulsiva. Ahí el único, pues se describen riesgos físicos, el síndrome serotoninérgico, porque son sustancias que actúan sobre lo mismo, entonces como un exceso de serotonina, damos síntomas, pero lo que hemos visto, más que ese síndrome, es el efecto Mutin. Está escrito que la gente que toma un antidepresivo o un medicamento para la ansiedad, cuando uno le da una megadosis o una macrodosis, no tiene psicodelia, o sea, no tiene la experiencia. Entonces nosotros lo que hacemos cuando nos llegan esos casos es como, pues, el abordaje muy individualizado de la persona,
Si toca hacer como un desmonte, le vamos retirando el medicamento, nos damos un tiempo, o sea, como que cada caso lo tratamos de individualizar, pero sí, no es conveniente porque tomarían, no es que sea un riesgo físico, pues, como que no algo así de muerte, pero es que no tendría como el efecto de la sustancia, O sea, se puede, dependiendo de la valoración, haciendo. especialmente tuya como médico, Sí. y ojo, el desmonte no lo hace el paciente. Eso no se hace a solas, es de alto riesgo. El desmonte lo hace el médico tratante, que en este caso, en metanoia sería el psiquiatra. Y ya, si tú en la valoración le das luz verde, se puede acompañar el desmonte para tener la inmersión y ya luego, si es necesario, volver a la adaptación al medicamento. Y hemos tenido casos que mucha gente, pues a raíz de la expectativa, de todo lo que sea, quiere sí o sí tomar, pero cuando evaluamos el caso individual, riesgo-beneficio, o sea, un paciente que viene estable, pero quiere tomar y como que es esa cosa también, la curiosidad de quiero tal o quiero una herramienta más, pero esa herramienta representa un riesgo para él, esa medicina se llama riesgo-beneficio, pues entonces uno llega y ha acordado como no, pues digamos a usted lo que hablamos ahorita no es para todo el mundo, no hay necesidad de esa herramienta, pues haga el camino largo, coja la mochila, Haga psicoterapia. 5 años de psicoterapia, una vez a la semana, juicioso y ya, sin asumir tanto riesgo, ¿sí? Entonces como que nosotros siempre recomendamos como... Perfecto. Yo creo que queda muy abordado lo principal, lo esencial de su oferta, de esta herramienta tan maravillosa como posibilidad. Bueno, los invito pues a que los sigan, aquí van a quedar todos los datos de Metanoia para que puedan contactarlos. Muchísimas gracias por su presencia, por su saber, por compartirse, por recibirnos en su espacio. No, a ti muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. Esperamos que les sirva mucho a la gente que nos está escuchando y viendo. Ok, nos vemos entonces en los próximos capítulos de Echando el Cuento Podcast, siempre con temas muy interesantes de bienestar y salud mental desde una mirada complementaria. Chao, chao.